El tema de hoy es el papel de la inmunidad en el desarrollo de la hipertensión arterial. Yo creo que de un modo intuitivo, y hay mucha evidencia en la literatura, todos tenemos la sensación, ¿no es cierto?, nos parece muy natural pensar que existe en la hipertensión arterial un estado subinflamatorio crónico, y eso es esta diapo es para ilustrar eso. Esto es cómo están distintos marcadores generales de inflamación de uso clínico en pacientes hipertensos, y ustedes ven que hay abundante evidencia. Y además existe también evidencia muy antigua, y esto es un poco desde los años 60 en adelante, de que la inmunidad, y en particular la inmunidad adaptativa, mecanismos de memoria inmunitarios, participan en la patogenia de la hipertensión. Y yo diría que, no vamos a recitar la tabla, no se preocupen, pero lo más importante aquí es que cuando se hicieron estos estudios durante los años 60 y 70, lo que se observó es que la ausencia de linfocitos, por ejemplo, en ratones atímicos o la extracción de linfocitos, aminoraba o prevenía el desarrollo de hipertensión en modelos experimentales, y que por otro lado, la transferencia adoptiva, o sea, el trasplante de linfocitos o de timo de animales que tenían estados hipertensos crónicos, también transfería la hipertensión. Y esa observación dio pie a plantear que en el fondo, durante o acompañando la hipertensión, muy tempranamente se producía una respuesta inmune de memoria, es decir, mediada por linfocitos T y linfocitos B probablemente, y que dado que esto era una especie de estado subinflamatorio crónico, también había algún mecanismo que producía una especie de daño, digamos, como de autoinmunidad, que de alguna manera participa en el desarrollo de lo que uno llama el daño de órganos blancos, ¿no es cierto? La fibrosis, el daño renal, los problemas en el corazón y en el resto de las circulaciones. Con esa idea en mente, durante los 2000 y en fines de los 90 se hicieron varios trabajos, y estos yo diría que son los más importantes. Este de acá es del grupo de Rodríguez y Turbe, y aquí lo que se hace es tratar, estas son animales espontáneamente hipertensos que se tratan con un inmunosupresor, ¿no es cierto?, con el micofenolato o vehículo, y lo que se ve es que cuando los animales son tratados con el inmunosupresor, la hipertensión, la presión arterial disminuye, se suspende el tratamiento, sube nuevamente la presión, se les vuelve a dar tratamiento con el micofenolato y cae la presión. Entonces esto sugiere muy fuertemente que hay un mecanismo inmune que además de estar mediando o estar implicado en el daño de tejido blanco, está implicado en el fenotipo de presión arterial elevada. Y después acá está el trabajo de Guzik, que es muy interesante. Aquí lo que se prueba es la hipótesis de si los linfocitos T o B son necesarias para el desarrollo de hipertensión. Entonces el modelo en ratones, sobre todo, que produce la hipertensión de mayor magnitud es la infusión de angiotensina 2. Estos son los animales control, en que, como corresponde, diría yo, a los 14 días de infusión con angiotensina 2 se produce un aumento muy importante de la presión sistólica. Sin embargo, si uno utiliza ratones que adolecen, que no tienen linfocitos T ni B genéticamente, que son estos ratoncitos RAC1, el aumento de presión está significativamente disminuido, casi se previno el desarrollo de hipertensión. Y en este mismo paper, el daño a los órganos blancos también es ausente. Y lo más interesante es si a los ratones, estos que no tienen los linfocitos T o B, uno les hace una transferencia adoptiva de linfocitos B, mantienen la resistencia y la hipertensión, pero si uno hace una transferencia adoptiva de linfocitos T, desarrollan el fenotipo y el daño hipertensivo. Entonces, digamos, estamos en el año 2007 a 2009, con este y un par de trabajos más, que establecía la idea de que la inmunidad adaptativa, particularmente linfocitos T, tienen un papel importante no solamente en el daño de tejido, sino que también en el aumento de presión. Y esto es muy rápido, estos son en días en que se nota la diferencia entre los fenotipos. También sabemos que existen distintos tipos generales, ¿no es cierto?, de respuestas por linfocitos T. En el caso de la hipertensión yo diría que hay tres tipos de evidencias fundamentales. Una es que en los modelos hipertensivos, en los pacientes hipertensos con daño de tejido blanco, se observa una exacerbación de la respuesta TH1, de la respuesta TH17, sobre todo si esto es acompañado de diabetes mellitus, y además una disminución en la función o en la abundancia de los linfocitos T reguladores que son considerados más bien antiinflamatorios, como que están balanceando la actividad de las respuestas TH1 y TH17. Y
Y este es uno de los trabajos que hemos hecho nosotros. Aquí lo que hicimos fue, para ilustrar esto del papel de los linfocitos TH17, son ratas que se tratan con docazal, ¿no es cierto? Esto les hace subir la presión y esto, como corresponde, es prevenido por espironolactona. Y estos animales tienen inducción de la interleuquina 17 en el riñón, en el corazón, en los ganglios, y además asociada con aumentos de la citoquina en el plasma. Y lo más interesante es que si uno bloquea, estos son anticuerpos anti-interleuquina 17, una vez que la hipertensión está establecida, logra que revierta, al menos parcialmente en las ratitas estas, el fenotipo hipertensivo. Entonces, uno debiese preguntarse, por lo tanto, cuál es el mecanismo que lleva a la activación, al desarrollo de esta hiperactividad TH17 o TH1 y la disminución de la función de los linfocitos T reguladores en la hipertensión. Y hasta donde sabemos, la célula dendrítica, que es una célula mononuclear, ¿no es cierto?, es parecido a un monocito macrófago, tiene un papel central en la inmunidad porque coordina no solamente la respuesta inmune adaptativa, controla la diferenciación, la polarización de los linfocitos, los distintos fenotipos, sino que además también coordina la respuesta inmune innata. Entonces uno ve las revisiones, tiene un papel así como de orquestador de la respuesta inmune. Así que uno debiese suponer que en alguna medida, en algún momento, o quizás crónicamente, las células dendríticas tienen un papel patogénico, ya sea en el aumento de la presión o en el daño de los tejidos blancos. Y con esa idea, fíjense, aquí ya vamos en 2010, apareció este trabajo. Y aquí lo que se prueba es la interrupción de la sinapsis inmunológica, pensando en que, me voy a volver, perdónenme, en que la polarización de los linfocitos T depende de que se produzca la sinapsis, es decir, una interacción entre un linfocito naive y la célula dendrítica que presenta un antígeno y desencadena la polarización hacia TH1, TH17 e incluso disminuye la abundancia de los linfocitos T reguladores. Entonces, si uno pudiese interrumpir esta sinapsis inmunológica, esperaría que esta respuesta inmune que describí recién fuese menor y probablemente el fenotipo de hipertensión también fuese menor. Entonces aquí está hecho, se interfiere con la formación de la sinapsis con este compuesto, con esta inmunoglobulina, y lo que se ve es que la infusión de angiotensina produce una respuesta hipertensiva que es menor, y eso se acompaña con menor presencia de linfocitos T activos o generación de superóxido y daño de los tejidos. Entonces, hasta aquí estamos ya entre 2010 y 2012. La idea es que existe evidencia que sugiere que realmente se produce una respuesta de la inmunidad adaptativa que tiene memoria y que depende en cierta medida al menos de la sinapsis y de la acción de las células dendríticas. Cuando uno revisa las células dendríticas, una de las cosas muy interesantes que yo aprendí en esto es que el riñón es el órgano que en la economía que tiene mayor abundancia de células dendríticas. Entonces este es un marcaje, bueno, fuera del vaso, que es donde nacen y se diferencian, pero este es un corte, ¿no es cierto?, de riñón, y lo que está teñido es con MHC2, por lo menos el 80% de las células MHC2 del riñón son células dendríticas, y ustedes ven que es muy bonita la marca porque estas son las células dendríticas y esos son túbulos. Entonces son tremendamente abundantes entre los túbulos. Se parece mucho a la distribución, ¿no es cierto?, de las células que producen la eritropoyetina, por ejemplo. Y si uno revisa la literatura, el paradigma actual, o sea, el modelo que pensamos como es la función de una célula dendrítica en el riñón, es que hay células que se están paseando por el riñón, en algún momento capturan un antígeno, migran hacia el vaso o el vaso, un nodo linfático, y ahí se produce la sinapsis y cumplen su función diferenciadora de los linfocitos. Esta investigación se continuó desarrollando, y el mismo grupo que mostré antes, que era este trabajo de Guzik con los ratones RAC1, esos que no tenían linfocitos, descubrió que durante el desarrollo de hipertensión en respuesta a la angiotensina en los animales experimentales se producen una serie de lo que llamaron ellos neoantígenos, que son proteínas, principalmente es lo que ellos han descrito, modificadas, tienen modificaciones derivadas de estrés oxidativo, que se transforman en péptidos que son presentados por la célula dendrítica. Entonces, en el año 2015 ellos tienen este
hay varios de estas revisiones en que estos neoantígenos, proponen ellos, son presentados, son probablemente neoantígenos en el riñón, en los vasos sanguíneos y en el corazón, y que producen esta polarización TH1, TH17, disminución de los T reguladores, y además se acompañan con la secreción de una serie de citoquinas que son importantes no solamente porque median la inflamación, median la polarización de los linfocitos, sino que porque además, nos parecía a nosotros, algunas de estas citoquinas han mostrado que tienen la capacidad de aumentar la reabsorción de sodio en las células tubulares y además en animales que por distintas razones se induce la expresión de estas citoquinas. Entonces nos planteamos esta hipótesis, que es que la célula dendrítica está implicada, o sea, cuando decimos está implicada es necesaria para el desarrollo de hipertensión arterial en respuesta a niveles inadecuados de angiotensina 2, que es el modelo experimental habitual. Para probar nuestra hipótesis, ¿no es cierto?, uno tiene que, si dice que la célula dendrítica es causal, deberíamos sacar la célula dendrítica y ver que el fenómeno de hipertensión se produce igual o no se produce. Entonces tenemos estos animalitos que son estos C11C.2 y que expresan el receptor de la toxina diftérica exclusivamente en células dendríticas, que se caracterizan por presentar un antígeno, una integrina que se llama CD11C. Entonces, lo interesante es que cuando uno inyecta toxina diftérica en estos animales, las células dendríticas mueren. Y uno puede tener, en base a inyecciones diarias de toxina diftérica, el animal sin células dendríticas por aproximadamente 2 semanas, que es el periodo que demoran en desarrollar anticuerpos contra la toxina diftérica, y ahí se hacen resistentes. Pero son una excelente herramienta. Así que preparamos estos grupos experimentales, son los ratones normales, los ratones en que se pueden eliminar, y ahí están los tratamientos. Era vehículo, angiotensina basal, este es el modelo más hipertensivo de todos los modelos de hipertensión experimental que teníamos a mano, con inyección de toxina diftérica. Hicimos una serie de estudios, algunos de los cuales ahora vamos a ver. Entonces esto es para demostrar que el modelo funciona. Estas son las citometrías, que no tenemos tiempo para verlas en detalle, pero lo importante es que en los animales wild type, cuando uno inyecta la toxina diftérica, no hay cambio en la abundancia de células dendríticas. Y sin embargo, en los animalitos estos genéticamente modificados, la toxina diftérica elimina las células dendríticas, que es como debiese pasar. Y eso pasa en el vaso, en el riñón, en los ganglios y también en otros tejidos, como se muestra aquí. Este es el caso de las células renales, que es importante porque les dije, son tan abundantes en el riñón y están tan cerca de las células tubulares. ¿Y qué pasa ahora con la presión arterial? Estos son los perfiles de presión arterial de los animales de genotipo wild type o los genéticamente modificados, y ustedes ven que cuando infundimos la angiotensina 2 y les damos la dieta rica en sal, sube la presión con o sin toxina diftérica, y sin embargo en los animales en que tienen esta modificación, esta susceptibilidad a la toxina y la agregamos, se previene completamente el aumento de la presión. Entonces, este resultado, que en realidad era muy interesante, era mucho mejor de lo que uno hubiera imaginado, muestra que realmente son necesarias para que suba la presión en respuesta a la angiotensina, que es algo muy sorprendente porque uno se imaginaría que la angiotensina 2 igual está funcionando, como sabemos, en todos los otros tejidos, además del riñón, por lo menos. Comprobamos esto por estudios telemétricos, que podríamos decir el estándar de la industria, ¿no es cierto?, que permite un registro continuo de la presión. Entonces aquí está, por ejemplo, la presión sistólica en los animales C11C-DOC con toxina o angiotensina 2 y sal sin toxina, y ustedes ven que sin toxina sube la presión, pero con toxina se previene, y en los primeros 2 días hay un pequeño aumento de presión que no es significativo, pero a la larga son normotensos. No solamente se previene el aumento de la presión, sino que uno de los indicadores sustitutivos, es decir, la hipertrofia cardíaca, que normalmente ocurre como respuesta a la sobrecarga hemodinámica que hace la hipertensión, también se previene, fíjense, hay hipertrofia en los wild type con angiotensina 2 sal con o sin toxina, y aquí es prevenida si eliminamos las células dendríticas. Y esto mismo se ve en el estudio morfométrico de los cardiomiocitos, en que estamos estudiando ahora el área de sección transversal, que es un indicador del grosor, del tamaño de los cardiomiocitos, y ustedes ven que hay hipertrofia cuando hay angiotensina 2 en los animales wild type con o sin toxina,
pero en estos animalitos sin células dendríticas no hay hipertrofia. Así que hasta ahora lo que vimos es que la eliminación de las células dendríticas no solamente previene el aumento de presión, sino que además previene uno de los importantes daños en tejido blanco, que es la hipertrofia cardíaca. Nos preguntamos sobre los mediadores. Entonces, ¿se acuerdan que en la diapositiva resumen salía una serie de citoquinas que son típicas de la polarización TH1 y TH17, la interleuquina 1, la interleuquina 6, la interleuquina 23? Y ustedes ven que la eliminación de dendríticas, como se esperaría, previene el aumento de interleuquina, esto es 1, de interleuquina 6 y de TNF, que va de acuerdo más o menos con el resultado esperado. Y esto lo vamos a saltar, si es que podemos, claro. Y si uno mira ahora en los ganglios linfáticos que drenan del riñón de estos animalitos, también encuentra que la eliminación de células dendríticas permite la mantención. Esta es una citoquina antiinflamatoria y además la presencia de este factor de transcripción, que es característico de los linfocitos T reguladores, que normalmente caen, se ve protegida con la eliminación de las células dendríticas. Entonces, pareciera que la eliminación de las dendríticas previene esta tormenta de citoquinas que polarizan a TH1, TH17 y además que disminuye la polarización hacia T reguladores. Esto también es parte de la colaboración que tenemos con el doctor Amador, que está me imagino que estaba por acá, y es otro modelo. Aquí se usa aldosterona con sal en vez de angiotensina. Fíjense que el aumento de presión es mucho más modesto que en el modelo anterior, pero también es prevenido si uno elimina las células dendríticas, y la hipertrofia cardíaca se previene. La segunda pregunta es si es verdad que las células dendríticas tienen este papel que pensamos nosotros. Debería cumplirse que la transferencia, la restitución en estos animalitos a los que les sacábamos células dendríticas debería revertir el fenotipo. Entonces, aquí hicimos lo que se llama la transferencia adoptiva de células esplénicas dendríticas para ver si es que se recuperaba o no el fenotipo hipertensivo. Esto es en los animales con vehículo, con angiotensina 2. Y aquí son animales también, estos son los transgénicos, con toxina difterica. Aquí se previene el desarrollo de hipertensión, pero si transferimos aquí en este tiempo células dendríticas de un animal sano, que son resistentes a la toxina difterica, se recupera, aumenta muy rápidamente la presión. Y no solamente se recupera la presión, sino que además se recupera el desarrollo de hipertrofia cardíaca. O sea que sacamos las células dendríticas y nos protegemos, y si en este animal en que no tenía las agregamos nuevamente, se reproduce otra vez el daño y la hipertensión. Bueno, la pregunta es, ¿cuál podría ser el mecanismo? Porque es muy sorprendente que esto sea, por un lado, tan rápido y que sea tan dramático. Entonces, ¿cuál podrá ser el mecanismo? La hipertensión o la presión arterial es el producto, desde un punto de vista hemodinámico, ¿no es cierto?, del gasto cardíaco. Aquí viene la volemia, lo que contribuye el riñón, y la resistencia periférica total. Y también, bueno, todos nosotros hemos escuchado esto antes, estos son de uno de los artículos de Crowley-Kaufman. Lo que se ve es que la hipertensión arterial sigue al riñón. Entonces, estos son experimentos en animales que adolecen del receptor de angiotensina, y uno los podría resumir como que si no tienen receptor de angiotensina, son resistentes a la infusión de angiotensina, no desarrollan hipertensión. Y si yo a uno de estos animalitos les pongo un riñón que sí tiene, se reproduce el fenómeno hipertensivo. Entonces ellos acuñan la frase, la hipertensión sigue al riñón. Basta tener receptores de angiotensina en el riñón para que se produzca hipertensión en respuesta a la angiotensina 2. Pensando entonces en que pareciera que el riñón tiene este papel tan central en el desarrollo de hipertensión en respuesta a la angiotensina, fuimos a ver cómo estaba la función renal, a ver si podíamos aprender algo. Y aquí lo que tenemos es la excreción urinaria de sodio en los animales vehículo, o con angiotensina 2 y sal, o con angiotensina 2 más sal y la toxina diftérica. Y aunque al comienzo se comportan parecidos los primeros 2 días, el tercer día ya se ve una diferencia significativa en que los animales que reciben la toxina diftérica tienen una natriuresis mayor que los animales que tienen células dendríticas. O sea, la presencia de células dendríticas disminuye
la excreción urinaria de sodio en estos animales. Y de acuerdo a Guyton, ¿se acuerdan? Aquí está la curva de presión arterial versus natriuresis o ingesta de sal. Lo que hace la angiotensina, aquí está la curva normal que tiene esta, como decía él, ganancia infinita. Lo que hace angiotensina, la infusión de angiotensina es disminuir la pendiente y desplazar hacia la derecha la curva, ¿no es cierto? O sea, el riñón es menos eficiente en eliminar sodio por la orina. Así que tratamos de evaluar en estos animalitos si es que la capacidad natriurética está afectada o no al eliminar las células dendríticas. Tenemos un test que llamamos el test de sobrecarga salina y que es una especie de desafío para el riñón. Tenemos los animales en los grupos que ya vieron y hacemos una inyección de suero fisiológico que equivale al 10% del peso corporal. Un animal normal elimina el 50% de esa carga de sodio y de agua en 4 horas. Entonces, podemos hacer esa inyección en los animales durante el tiempo e ir evaluando cómo responden a una carga estandarizada de cloruro de sodio. Y este es el resumen de los resultados. En el lado acá tenemos los animales de fenotipo wild type a los 4 días, o sea, cuando recién alcanzan el plató de hipertensión. Y ustedes ven que en el vehículo se encuentran acá, pero si reciben angiotensina 2 y sal, ahí, o angiotensina 2, sal y toxina diftérica, la presión arterial sube y la excreción urinaria de sodio también sube. Están comiendo más sodio, excretan más sodio, a pesar de que proporcionalmente, ojalá excretaran más sodio para que no les subiera la presión. Si uno los compara ahora con los animalitos a los cuales se les puede eliminar las células dendríticas, el basal es igual, la respuesta a angiotensina 2 sin toxina es igual, pero cuando uno elimina con la toxina diftérica las células dendríticas, fíjense cómo aumenta la capacidad natriurética, lo que permite que ahora este punto que estaba desplazado, como en la idea de Guyton, ¿no es cierto?, se desplazó hacia la derecha en la curva de presión natriuresis, está desplazado de vuelta hacia una ganancia infinita. Por lo tanto, están protegidos del aumento de presión. Y si uno ve esto a los 14 días, que es cuando ya está muy establecida, es cuando ya casi no podemos usar más los ratones porque empiezan a tener anticuerpos contra la toxina, se ve lo mismo. Y por lo tanto, esto sugiere que si es que es verdad lo que sabemos hasta ahora de que la excreción urinaria de sodio depende de la excreción de los transportadores de sodio tubulares, uno esperaría que algunos de estos transportadores tuvieran una respuesta, podríamos decir, diferencial, dependiendo de la presencia de angiotensina, ¿no es cierto?, y además de la presencia o no de células dendríticas. Entonces aquí se evalúa el intercambiador sodio-protón, que sube cuando hay tratamiento con angiotensina, o alfa-ENaC, que también sube con el tratamiento con angiotensina, y en los animales wild type da lo mismo si tienen o no toxina diftérica. En cambio, en nuestros animalitos genéticamente modificados, la eliminación de las células dendríticas previene significativamente el aumento en la expresión de estos transportadores de sodio tubulares. Así que uno podría suponer que la mejor respuesta natriurética que tienen estos animales es porque se previene el aumento en la expresión, por lo menos me imaginaría en la actividad de los transportadores de sodio tubulares. Y la última pregunta en la que estamos trabajando es que, bueno, es muy sorprendente que este cambio fenotípico sea tan rápido. ¿Es tan rápido que elimino las células dendríticas y cae la presión? ¿O es tan rápido que las transfiero y sube otra vez la presión? Entonces, eso es sorprendente porque, ¿se acuerdan que la idea es que la célula dendrítica coordina la respuesta inmune adaptativa, que demora un cierto tiempo? Entonces, ¿por qué es tan rápido? ¿Cómo lo hace para ser tan rápido? Así que lo que hicimos fue transferir ahora células dendríticas renales o de vaso para ver si la célula dendrítica de un animal hipertenso es capaz de transferir la hipertensión igual que lo hacían en los experimentos antiguos los linfocitos. Nos cambiamos a un modelo un poco más simple, que es solamente la infusión de angiotensina, no con sal, y ustedes ven que la angiotensina aumenta la presión, y si saco las células dendríticas no sube la presión, o sea, es lo mismo que vimos antes. Y lo interesante es que ahora estamos transfiriendo células dendríticas de ratones hipertensos por 14 días, que vienen del vaso o del riñón, a ratones sanos. Entonces ustedes ven que cuando uso células esplénicas dendríticas,
de un animal con angiotensina 2 o tratado con vehículo no sube la presión, eso no tiene nada de raro, pero lo increíble, lo interesante es que cuando las células son renales y vienen de un animal que recibió angiotensina 2, sube rápidamente la presión arterial. Y esta subida es en horas, más o menos en 6 horas ya tenemos algunos registros telemétricos, uno puede ver el aumento de la presión. O sea, el efecto es muy rápido y la duración del efecto va a la par con lo que se ha estimado la vida media de una célula dendrítica. Y esto lo vamos a saltar, pero si uno hace ahora el estudio de a dónde van las células dendríticas, lo que hicimos fue ahora marcarlas con un colorante fluorescente y uno puede hacer un estudio en vivo de ir haciendo el tracking a qué tejido se dirigen. Esto se usa normalmente para estudios de metástasis en cáncer, pero también en esta área más inmunológica. Entonces, esto es solo para ilustrarlo, estos son los ratoncitos en la máquina, esto es fluorescencia, no son rayos X ni nada. Y eso es el pseudocolor del colorante fluorescente cuando se inyectaron células en el peritoneo que después se van a uno de los riñones. Y uno puede sacar, después de 4 horas o el tiempo que quiera, los órganos y ver cuánta fluorescencia tienen. Entonces, este es el control. Cuando se inyectaron células esplénicas dendríticas y llegan un poco al riñón. Cuando son células renales, se fijan, el color es de mayor intensidad y llegan células dendríticas del riñón de un ratón sano o de un ratón tratado con angiotensina 2 en la misma proporción al riñón. O sea, aprendimos con esto 2 cosas. Las células dendríticas renales saben, una vez transferidas, volver al riñón. Y esa propiedad de homing renal la tienen independiente de haber recibido o no angiotensina 2. Sin embargo, solamente las células dendríticas renales de un ratón hipertenso transfieren la hipertensión. Ergo, las células dendríticas tienen un cambio en este ambiente hipertensivo en respuesta a la angiotensina que les confiere esta propiedad que además hace que la hipertensión sea transferible, igual que lo era con los linfocitos. Ahora, esta es una célula que normalmente no es de inmunidad de memoria, es de inmunidad innata, ¿no es cierto? Muy bien, ya se me acabó el tiempo, así que quisiera reiterarles a todos las gracias y sobre todo agradecer a Patricio, que este joven que está aquí y que es el que ha hecho la mayor parte de estos experimentos. Muchas gracias.